1. Me llamo Eva Martínez, tengo 40 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Ronda, en la provincia de Málaga. Mi vida hasta ahora había sido tranquila, casi monótona. Trabajo como contable en una pequeña empresa familiar, y mi rutina se resumía en números, papeles y tardes mirando por la ventana del salón, pensando en los viajes que mi esposa, Laura, y yo soñábamos hacer algún día. Laura tuvo que irse a trabajar a Alemania, a Múnich, por 3 meses. Una oportunidad única para ella, y un golpe para mí. Recuerdo aquel día en la estación de trenes de Málaga, con el sol de verano pegando fuerte. Laura llevaba un vestido vaporoso azul celeste, sandalias de tiras finas y su bolso de piel marrón colgado del hombro. Estaba nerviosa, repasando billetes y documentos mientras yo trataba de parecer fuerte, sosteniéndole la mano sin que se notara que por dentro me deshacía. Nuestra hija, Clara, de 15 años, se fue al campamento de verano en Sierra Nevada al mismo tiempo. Hablaba conmigo por teléfono una vez por semana, contándome de sus excursiones, de sus nuevos amigos. Su risa parecía venir de otro mundo, tan distinta de la niña que dejaba en casa. Y yo, me quedé sola en nuestro pequeño apartamento en el casco antiguo de Ronda. 2 habitaciones, una cocina con las paredes desconchadas por la humedad, y un baño donde el grifo nunca dejaba de gotear, como si el tiempo se filtrara en cada gota. Caminaba de un lado a otro, encendía la televisión solo para tener ruido de fondo, abría la nevera, cerraba la nevera, y así hasta la cena, que comía en la ventana, con una cerveza en la mano, mirando a los vecinos regar sus macetas en los balcones. Por la calle, se escuchaban los gritos de niños jugando al fútbol hasta que caía la noche. Mi trabajo era siempre igual, un desfile interminable de números y papeles que apenas me dejaban respirar. Mi salario era puntual, suficiente para pagar la hipoteca, pero los sueños de escapar, de viajar con Laura, parecían desvanecerse tras un telón invisible. Una noche, mientras terminaba mi segunda cerveza, sonó el teléfono. Era mi suegra, doña Olga. Su voz, sorprendentemente alegre y llena de energía, contrastaba con la imagen que tenía de ella, una mujer siempre calmada y prudente. ¿Qué haces sola en casa, Eva?, preguntó con una sonrisa en la voz. Confesé que solo había silencio, trabajo y soledad. Pues escucha, tengo una propuesta que te va a dejar de piedra, dijo. Nos vamos a la costa, a un pueblecito de Cádiz, a un pequeño hostal que ya tenía reservado. Mi amiga iba a venir, pero se enfermó, así que será solo nosotras 2. No pude evitar reírme. ¿Pero tú? ¿A estas alturas de la vida metiéndote en líos?, bromeé. Tranquila, que no muerdo, respondió ella con descaro. Sabía que era una locura, pero también que ese silencio que me devoraba era peor que cualquier calor del verano. Así que acepté. 2 días después estábamos en la estación de tren de Málaga, listas para un viaje que cambiaría todo. Olga llegó con un vestido de flores, ligero y fresco, gafas de sol oscuras y el pelo recogido en un moño desordenado que dejaba escapar algunos mechones que bailaban con el viento. Parecía más una turista despreocupada que una mujer que se disponía a recorrer kilómetros en tren. Me recibió con un abrazo que olía a su perfume favorito, dulce y con un toque de jazmín, como el verano en el campo. ¿Lista para la aventura?, me preguntó con una sonrisa que me dio valor. El tren era viejo y olía a polvo y a historias olvidadas. Olga se acomodó en la litera superior frente a mí, mientras yo me senté abajo, con el corazón latiendo a 1000. Pasábamos por pueblos blancos, olivares y campos de girasoles, mientras hablábamos de todo y de nada, la vecina que tendía la ropa en el balcón, el último libro que Olga había leído, y cómo habían subido los precios en el mercado de Ronda. Su risa era contagiosa, ligera, y por primera vez en semanas sentí que la tensión se disipaba, como si el aire se volviera más fresco y dulce. La noche fue irregular. Me despertaba con cada parada, escuchando voces lejanas y el crujir de las vías. Olga apenas dormía, a veces sonreía al leer en el móvil, murmurando palabras que solo ella entendía. Al amanecer llegamos a un pequeño pueblo costero en Cádiz, donde el calor nos golpeó al bajar del tren. El aire olía a sal, frutas frescas y pan recién horneado. Las voces de las vendedoras ambulantes mezcladas con el estruendo de los niños jugando y el reclamo insistente de los taxistas daban vida a ese rincón del sur.
Esto es otra cosa, susurré mientras me quitaba la chaqueta. Bienvenida al sur, dijo Olga, saludando un microbús que pasaba. El hostal Brisa Marina estaba al borde del pueblo, cerca del paseo marítimo. La fachada era antigua, con la pintura blanca desconchada y mosaicos de azulejos con motivos marinos adornando la entrada. Dentro, el olor a mar y piscina nos recibió, y la recepcionista, una señora mayor con gafas y sonrisa amable, nos entregó las llaves de la habitación 12, en el tercer piso, con vistas al océano. El cuarto era sencillo, 2 camas, un armario de madera gastada, un televisor antiguo y un pequeño balcón con mesa y 2 sillas de plástico. Desde allí, el azul infinito del mar se extendía ante nosotras, salpicado por pequeñas barcas blancas que se mecía en la distancia. Olga dejó su bolso caer sobre la cama y sonrió. Vamos a instalarnos y después a la playa. Hoy el sol no da tregua. Sabía que aquello sería diferente, que algo dentro de mí empezaba a despertar, aunque aún no sabía qué ni cómo. 2 minutos exactos. Prometo que en la próxima parte la cosa se pone más intensa. Al despertar esa mañana, el sol ya invadía la habitación con una luz cálida que parecía abrazarme. Me vestí con un vestido blanco de lino, ligero y algo transparente, que dejaba entrever la piel bronceada de mis piernas. Mis sandalias de tiras doradas hacían un suave clic contra el suelo de baldosa mientras bajaba al balcón. Olga apareció con una blusa azul celeste que resaltaba sus ojos y unos pantalones cortos beige. Sus pies calzaban unas sandalias de cuero muy gastadas, pero con mucho estilo. Su cabello, aún húmedo, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Preparamos un desayuno sencillo en la terraza, huevos revueltos, queso manchego, pan tostado y café con leche. Mientras comíamos, observábamos a los turistas pasear por el malecón, algunos con sombreros de ala ancha, otros con cámaras colgadas al cuello, y un grupo de adolescentes que parecían competir a ver quién llevaba el bañador más estrambótico. Me reí al recordar que en Ronda, lo más exótico que veíamos eran las cabras en las callejuelas. Olga me contó historias del pueblo, como el mercado local vendía las aceitunas más jugosas y el mejor jamón ibérico, y como el aroma de la albahaca y el tomillo impregnaba las calles en verano. Aquí, el tiempo corre diferente, dijo, y no pude más que asentir, sintiendo que algo en mí empezaba a cambiar. Nos dirigimos a la playa, donde el sol caía implacable sobre la arena dorada. Olga llevaba un bañador azul marino que dejaba ver su espalda estrecha y tersa, mientras que yo opté por un bikini rojo que resaltaba mis curvas, un poco atrevido para mi estilo habitual, pero el ambiente me animaba a romper mis propias reglas. Mis dedos jugaban con la cadena fina de plata que colgaba de mi cuello, un regalo de Laura, que ahora parecía un amuleto. Bajo la sombra de una sombrilla, me tumbé mientras Olga leía un libro. De vez en cuando, nos lanzábamos miradas cómplices y sonrisas tímidas. El agua del mar, fresca y salada, nos invitaba a nadar. Entramos juntas, riendo y esquivando las olas, dejando que el agua mojara nuestra piel y se llevara las preocupaciones. Al salir, el sol hacía brillar las gotas que resbalaban por sus hombros y por mi espalda. Olga se acercó y con la mano me secó la nuca, un gesto simple pero cargado de una electricidad que me hizo temblar por dentro. Eva, ¿te has dado cuenta de lo que está pasando?, susurró con una sonrisa traviesa. Intenté responder, pero las palabras se me escaparon. Sentí que estaba cruzando una línea invisible, una frontera entre la seguridad y el abismo. Y aunque el miedo me atenazaba, había una parte de mí que ansiaba ese salto. Por la tarde, caminamos por el paseo marítimo. Olga llevaba una blusa ligera con estampados florales, que dejaba entrever su piel dorada, y un pareo que jugaba con la brisa. Yo elegí un vestido corto color coral que se ceñía a mi cintura y revelaba mis piernas al caminar. Sus sandalias de tacón bajo resonaban con un ritmo pausado, mientras las mías, planas y cómodas, me mantenían firme. Entramos en una pequeña cafetería donde el aroma a café recién hecho y a churros recién fritos nos envolvía. Pedimos una porra con chocolate y nos sentamos a observar la vida pasar. Olga hizo un chiste sobre cómo el camarero parecía tener más canas que ella, y no pude evitar reírme a carcajadas, sintiendo que esa risa era un refugio que no sabía que necesitaba. Esa noche, en el balcón de la habitación, bajo un cielo repleto de estrellas, Olga me confesó que sentía que este viaje era más que una escapada. Sus palabras se entrelazaban con la brisa marina,
y yo sentí que algo dentro de mí se despertaba, algo que había estado dormido demasiado tiempo. Mientras ella hablaba, su vestido negro, ligero y con un escote discreto, se movía con el viento, dejando entrever la curva suave de su cuello y el delicado collar de plata que llevaba. Yo, sentada junto a ella con una camiseta blanca y unos shorts cortos, sentí que cada palabra creaba un puente invisible entre nosotras. Cuando cerró los ojos y apoyó la cabeza en mi hombro, su perfume a jazmín y salitre me envolvió. En ese instante supe que nada sería igual. Pero justo cuando parecía que todo podía fluir, una sombra cruzó el pasillo del hostal. Una figura que no reconocí, que desapareció tan rápido como apareció, dejando tras de sí una incómoda sensación de misterio. ¿Quién sería esa persona y por qué me hizo sentir que algo oscuro se acercaba? El verano apenas comenzaba, y yo ya sabía que esta historia no terminaba aquí. Aquella mañana el sol se colaba entre las persianas del hostal como un visitante inesperado que no sabe cuándo irse. Me levanté con la sensación de que algo había cambiado, aunque no lograba ponerle nombre. Olga, ya vestida con una blusa blanca de lino transparente que insinuaba sin mostrar demasiado, y unos pantalones cortos de tela azul, me esperaba en el desayunador con una sonrisa cómplice y un café humeante. Decidimos explorar el pueblo, un laberinto de calles estrechas con fachadas encaladas y geranios colgando de las ventanas. Cada paso era un pequeño descubrimiento, una plaza con una fuente antigua, un bar donde los abuelos jugaban a las cartas, y un mercado donde el olor a azahar y a pescado fresco se mezclaba en el aire. Olga llevaba un sombrero de ala ancha que le daba un aire de diva mediterránea, y sus sandalias de cuero hacían un suave clic-clac sobre el empedrado. Yo, más discreta, llevaba un vestido midi color terracota, con unas alpargatas que me habían regalado en un mercadillo local. En el mercado, mientras probábamos aceitunas aliñadas y queso de cabra, un hombre mayor nos miró con curiosidad y soltó un comentario en andaluz que no entendí del todo, pero que hizo reír a Olga a carcajadas. «Mira que se mete con nosotras, como si fuéramos turistas perdidas», bromeó. Mientras caminábamos hacia la playa, observé cómo Olga se movía con una confianza que parecía desafiar el paso del tiempo. Su piel bronceada, sus ojos verdes intensos, y esa sonrisa que podía iluminar la noche, me tenían hipnotizada. Se había quitado la blusa blanca, dejando ver un bikini negro que realzaba su figura esbelta y tonificada. Su piel resplandecía al sol, y el viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello, que caían sobre sus hombros como una cascada oscura. Yo, menos segura, me puse un bikini de color coral que hacía resaltar mis ojos, aunque sentía que mis movimientos eran torpes a su lado, como una adolescente intentando encontrar su lugar en un mundo demasiado grande. Nos metimos al agua y nadamos cerca de la orilla, dejando que las olas nos mecieran suavemente. En un momento, Olga me tomó la mano y la apretó con fuerza, como para asegurarse de que estaba ahí, de que no me escaparía. Sentí un cosquilleo recorrer mi espalda, un fuego suave que me hizo sonrojar. Al salir del agua, nos tumbamos sobre una toalla grande, y ella empezó a contarme historias de su juventud, de un amor perdido y de los sueños que nunca se cumplieron. Su voz era cálida y nostálgica, y cada palabra me acercaba más a un mundo que hasta entonces me había sido ajeno. Por la tarde, cuando el sol ya bajaba, Olga me llevó a un pequeño bar con vistas al mar, donde la brisa hacía bailar las cortinas blancas y el aroma a jazmín impregnaba el aire. Pedimos una jarra de sangría y unas tapas de gambas al ajillo y tortilla de patatas, mientras la música flamenca llenaba el local. Olga llevaba un vestido rojo ajustado que marcaba su cintura y dejaba al descubierto sus hombros, con unos pendientes dorados que brillaban con cada movimiento de su cuello. Yo opté por una blusa blanca y unos pantalones palazzo que me hacían sentir elegante pero cómoda. Mientras brindábamos, noté cómo sus ojos se posaban en mí con una intensidad que me hizo temblar por dentro. De repente, su mano rozó la mía sobre la mesa, y el calor de ese contacto hizo que todo a nuestro alrededor desapareciera. Pero justo cuando estaba a punto de atreverme a acercarme más, mi móvil vibró con un mensaje inesperado: «No te fíes de todo lo que ves. Hay más de lo que imaginas». Era un mensaje anónimo, sin remitente. Miré a Olga, que me devolvió la mirada con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Quién podía estar detrás de ese mensaje? ¿Qué secretos escondía este viaje que parecía tan idílico? El sol se ocultaba en el horizonte,
tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta, mientras yo sentía que estaba a punto de entrar en una historia mucho más profunda y peligrosa de lo que jamás habría imaginado. Aquella noche, el aire cálido del sur colmaba la habitación con un perfume a salitre y jazmín. Me había puesto un camisón de seda color marfil que se deslizaba sobre mi piel como un susurro, dejando al descubierto la curva suave de mis hombros y el contorno tímido de mi espalda. Olga, en cambio, lucía un vestido largo de tirantes negros, que acentuaba su figura esbelta y la altura de sus piernas, terminando en unas sandalias de tacón fino que hacían eco en el suelo de madera. Nos sentamos en el balcón, con las luces tenues de las farolas iluminando las calles estrechas del pueblo. El murmullo lejano del mar era un acompañamiento constante, casi hipnótico. Bebíamos vino tinto de una botella que habíamos comprado en una bodega cercana, y el sabor frutal y profundo parecía romper las barreras entre nosotras. Olga me miró fijamente, sus ojos verdes brillando en la penumbra. Eva, ¿alguna vez has sentido que estás al borde de algo grande, algo que cambia todo? Susurró, mientras sus dedos acariciaban distraídamente el borde de su copa. Asentí, sin poder apartar la vista de sus labios que se movían con una suavidad hipnótica. Este viaje no es solo una escapada, continuó. Es un punto de inflexión. No sé cómo ni por qué, pero siento que estamos al comienzo de algo que marcará nuestras vidas para siempre. Me sentí atrapada en sus palabras, como si una corriente invisible tirara de mí hacia un abismo desconocido. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y deseo me envolvía. Intenté bromear para aliviar la tensión. ¿Y qué pasa si ese algo grande es que se nos acaba el vino y tenemos que bajar a comprar más? Olga rió, un sonido que se mezcló con el susurro de las olas y el canto lejano de un guitarrista callejero. De repente, un ruido sutil rompió la magia del momento. Pasos apresurados en el pasillo, una puerta que se cerraba con un golpe seco. Ambas nos quedamos en silencio, escuchando. ¿Quién será a estas horas?, pregunté, con una pizca de inquietud. Olga negó con la cabeza, sus cejas fruncidas. No sé, pero siento que este lugar guarda secretos que aún no hemos descubierto. Nos miramos, conscientes de que estábamos en el centro de algo mayor. La noche avanzaba y el misterio se hacía más denso, como una niebla que se cuela en los rincones más ocultos del alma. Al día siguiente, decidimos pasear por el paseo marítimo. Olga llevaba un vestido ligero color lavanda, que se movía con la brisa, y unos pendientes de plata que tintineaban suavemente con cada movimiento. Yo opté por una blusa blanca de encaje y una falda corta que dejaba entrever mis piernas bronceadas, acompañadas por unas sandalias planas de cuero. Caminamos en silencio por un rato, hasta que Olga rompió la calma. Eva, hay algo que debo contarte, dijo, tomando mi mano con firmeza. Algo que he guardado para mí demasiado tiempo. La miré, con el corazón en un puño. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando sonar tranquila. Ella bajó la mirada, y con voz temblorosa, comenzó a relatar la historia de su esposo, Carlos, un hombre valiente y estricto que murió repentinamente hace 8 años, dejando un vacío imposible de llenar. Después de su muerte, me sentí perdida, confesó. Caminaba por la vida como una sombra, sin rumbo ni esperanza. Sus palabras resonaban en mí, despertando una empatía profunda que me hizo apretar su mano con más fuerza. Pero entonces encontré el baile, continuó. La música y el movimiento me devolvieron un poco de luz. Y ahora, aquí contigo, siento que esa luz podría ser más fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, mezcla de ternura y algo indefinible, como si estuviéramos a punto de cruzar un umbral invisible. Mientras le escuchaba, su perfume, mezcla de jazmín y mar, me envolvía, y su cercanía hacía que mi respiración se acelerara. Por un instante, nuestras miradas se encontraron y el mundo se detuvo. En sus ojos vi un reflejo de mis propios deseos y miedos, una promesa silenciosa que flotaba entre nosotras, suspendida en la brisa nocturna. Pero justo cuando pensé que todo podría ser posible, una sombra furtiva apareció en la esquina de la calle, observándonos desde la penumbra. Un hombre con gabardina y sombrero, que desapareció tan rápido como llegó. Un presagio inquietante que nos recordó que, a veces, los secretos no quieren ser descubiertos, y que el pasado siempre acecha, incluso bajo el sol más brillante.
El amanecer en aquel rincón de Cádiz tenía un color especial, una mezcla de rosa y dorado que parecía prometer un día lleno de sorpresas. Me desperté con el cuerpo aún impregnado del perfume de Olga, el roce suave de su piel aún grabado en mi memoria. Vestía un camisón ligero color marfil que dejaba entrever las curvas de mi silueta, mientras que ella apareció con una blusa de algodón azul celeste y unos pantalones cortos blancos, su pelo recogido en un moño desordenado que le daba un aire juvenil y fresco. Bajamos a desayunar al patio interior del hostal, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor de jazmín y azahar. Olga, con su sonrisa habitual, me sorprendió con un comentario que me hizo reír. Eva, ¿sabes que eres como un buen gazpacho andaluz? Fresca, sorprendente y un poco picante cuando menos te lo esperas. Respondí con una sonrisa, sintiendo que esa complicidad entre nosotras crecía con cada palabra. Decidimos aventurarnos a explorar el casco antiguo del pueblo. Olga llevaba un vestido blanco con bordados azules, que dejaba entrever sus brazos bronceados y unas sandalias de cuero que resonaban con un clic-clac rítmico sobre las piedras milenarias. Yo opté por una blusa de lino beige y unos pantalones anchos que se movían con gracia al caminar. Callejeamos entre tiendas de artesanía, probamos dulces típicos en una pastelería y nos perdimos en un mercadillo donde los colores y olores nos envolvieron. En un puesto, Olga encontró un collar de plata con un pequeño delfín, y me lo regaló con una sonrisa pícara. Para que no te olvides de mí, susurró al colocármelo al cuello. Sentí un cosquilleo recorrer mi espalda, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Por la tarde, regresamos a la playa, donde el sol comenzaba a declinar y el cielo se pintaba de tonos anaranjados y lilas. Olga llevaba un pareo transparente que dejaba entrever su bañador azul oscuro, mientras que yo me cubría con una túnica blanca que se movía con la brisa marina. Nos sentamos en la arena, dejando que el agua mojara nuestros pies y escuchando el rumor tranquilo del mar. Olga comenzó a contarme más detalles sobre su vida, revelando secretos guardados con recelo y mostrando una vulnerabilidad que me conmovió. Su voz era suave, casi un susurro, y en sus ojos veía reflejada la mezcla de esperanza y miedo que ambas compartíamos. De repente, mientras hablábamos, noté una mirada fija desde un grupo de turistas sentados cerca. Un hombre de mediana edad, con barba canosa y gafas oscuras, nos observaba con atención, como si intentara descifrar algo oculto entre nosotras. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté no darle importancia, pero la sensación de ser vigilada se hacía más intensa. Olga lo notó también y apretó mi mano. No te preocupes, Eva. Aquí, a veces, el pasado se cuela en el presente sin avisar. Aquellas palabras resonaron en mi mente mientras el sol se escondía tras el horizonte, dejando paso a una noche cargada de promesas y misterios. De regreso en el hostal, me puse un vestido negro ceñido que resaltaba la curva de mis caderas y dejaba mis hombros al descubierto. Olga eligió una blusa roja con escote en V y una falda larga que se movía con elegancia. Nos sentamos en el balcón, compartiendo una copa de vino y dejando que el silencio hablara por nosotras. En ese instante, una llamada inesperada rompió la calma. Era un número desconocido. Contesté temblando. Eva, cuídate, dijo una voz masculina, grave y distante. No todo es lo que parece. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Miré a Olga, que palideció y apretó mis manos con fuerza. El juego de sombras y luces en aquel verano andaluz se tornaba cada vez más peligroso, y yo sabía que estábamos en el centro de una trama que podría cambiarlo todo. ¿Quién estaba detrás de esas advertencias? ¿Y qué secretos ocultaba Olga que aún no había revelado? El verano seguía su curso, pero la calma era solo la antesala de la tormenta que se avecinaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban con descargar una tormenta sobre el pueblo, como si el tiempo quisiera reflejar la inquietud que sentía en el pecho. Me vestí con unos vaqueros desgastados y una blusa ligera color mostaza que resaltaba el tono de mi piel, mientras que Olga eligió una chaqueta de lino blanca sobre un vestido azul marino. Su elegancia natural contrastaba con la atmósfera tensa que nos envolvía. Decidimos no dejar que el mal tiempo arruinara nuestro día y nos aventuramos a recorrer el puerto, donde los barcos de pesca descansaban amarrados y el olor a mar y algas impregnaba el aire. Las calles estaban desiertas, salvo por algún pescador que saludaba con un gesto cansado. Olga caminaba a mi lado con paso firme,
sus ojos vigilantes como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. Me contó que, después de la muerte de su esposo, recibió cartas anónimas y llamadas que la hacían dudar de la seguridad de su pasado. No sé quién está detrás, pero no pueden dejarme en paz, dijo con voz baja. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estábamos nosotras también siendo arrastradas a ese juego peligroso? Pasamos por una taberna donde un grupo de hombres mayores charlaba animadamente. Uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla y una mirada afilada, nos observó fijamente y murmuró algo en voz baja que Olga pareció entender, aunque no quiso compartirlo conmigo. Al regresar al hostal, la tormenta comenzó a desatarse. El viento azotaba las ventanas y la lluvia golpeaba con fuerza el tejado. En la habitación, la luz tenue creaba sombras danzantes que parecían susurrar secretos. Olga se sentó en el borde de la cama, y yo me acerqué para ofrecerle consuelo. Su piel suave bajo mi mano me hizo sentir una mezcla de ternura y deseo que crecía con cada instante. Eva, estoy cansada de huir, confesó. Pero también tengo miedo de enfrentar lo que viene. La tensión entre nosotras se volvió palpable, un hilo invisible que nos unía y al mismo tiempo nos desafiaba. En un impulso, la tomé de la mano y la miré a los ojos, buscando en ella la fuerza para seguir adelante. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, nos sentamos en el balcón cubierto, compartiendo un silencio cargado de significado. Olga llevaba un suéter holgado que dejaba un hombro al descubierto, y yo me acurruqué junto a ella con una manta ligera. De repente, un estruendo sacudió la puerta principal del hostal. Nos levantamos de inmediato y bajamos para descubrir que alguien había dejado un sobre sin remitente en el recibidor. Con manos temblorosas, abrí el sobre y encontré una fotografía antigua, Olga y un hombre que no reconocí, abrazados en un puerto diferente, con una expresión que mezclaba amor y miedo. Había una nota escrita a mano: el pasado siempre vuelve, y no siempre con buenas intenciones. Miré a Olga, cuyos ojos se llenaron de lágrimas contenidas. ¿Quién es él?, pregunté en un susurro. Ella me miró, y en ese momento comprendí que estábamos a punto de descubrir un secreto que pondría en jaque todo lo que creíamos saber. La tormenta afuera no era solo meteorológica, también era la antesala de una tempestad emocional que nos arrastraría sin remedio. El peso de aquella fotografía antigua cayó sobre nosotras como una losa invisible. Olga, con el rostro pálido y los ojos vidriosos, se sentó en el sillón del salón mientras yo me quedaba de pie, sosteniendo la imagen entre mis manos temblorosas. En ella y un hombre joven posaban en un muelle, abrazados con una mezcla de pasión y melancolía. Él tenía el cabello oscuro y unos ojos intensos que parecían esconder secretos. Se llamaba Miguel, susurró Olga con voz quebrada. Fue mi primer gran amor, pero también el origen de muchas heridas. Me acerqué lentamente, sentándome a su lado, y ella continuó, narrando un pasado que hasta entonces solo había vislumbrado en sus silencios y miradas esquivas. Miguel había sido un marinero, alguien apasionado y rebelde, que soñaba con horizontes lejanos. Pero su vida se tornó oscura cuando se vio envuelto en asuntos turbios, relacionados con contrabando y deudas peligrosas. Olga intentó alejarse, pero las circunstancias la atraparon, y aquella historia terminó con una ruptura abrupta y una amenaza velada que aún la perseguía. Nunca pensé que volvería a ver su rostro, dijo, apretando la fotografía contra su pecho. Pero ahora siento que el pasado está golpeando a nuestra puerta. Sentí que mi corazón se aceleraba, no solo por la revelación, sino por la cercanía de Olga, por la manera en que su mano buscaba la mía, buscando apoyo y consuelo. Decidí que no podíamos quedarnos esperando a que ese misterio nos consumiera. Al día siguiente, emprendimos una búsqueda silenciosa por el pueblo, preguntando discretamente a los lugareños sobre aquel hombre y su posible regreso. En un bar cercano, un anciano con ojos brillantes y voz ronca nos contó que Miguel había desaparecido hacía años, pero que últimamente se habían visto movimientos extraños en el puerto, barcos que llegaban de noche y susurros entre los pescadores. Cuidado con meterse en asuntos que no os incumben, advirtió con gravedad. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Olga y yo nos miramos, conscientes de que estábamos adentrándonos en un territorio peligroso. La tensión entre nosotras se volvió más palpable, y en cada silencio compartido sentía como nuestros cuerpos se acercaban más, como si el peligro también despertara la necesidad de protección mutua.
Aquella noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la habitación, Olga se acercó con un vestido negro ajustado que delineaba sus curvas, y me susurró al oído. Eva, no sé qué nos espera, pero quiero que lo afrontemos juntas. Mi respiración se entrecortó, y sin poder resistirme, la tomé en mis brazos, sintiendo como el miedo y el deseo se entrelazaban en un abrazo que prometía tanto consuelo como tormenta. El verano en Cádiz ya no era solo sol y mar, era un juego peligroso de secretos, pasiones y sombras que nos arrastraba hacia un desenlace incierto. La madrugada nos encontró entrelazadas en un abrazo silencioso, el calor de nuestros cuerpos disipando el frío que la incertidumbre había dejado en el aire. Olga, con su piel suave y cálida, llevaba aún aquel vestido negro que parecía fundirse con la penumbra de la habitación, mientras yo, con un camisón blanco de encaje, sentía como cada latido de mi corazón se aceleraba en su cercanía. Pero no había tiempo para perderse en la intimidad cuando afuera, en las calles mojadas por la lluvia reciente, se escuchaban pasos apresurados y murmullos lejanos. El pueblo parecía despertar agitado, como si también él sintiera el peso de los secretos que nos rodeaban. Al amanecer, decidimos tomar un respiro y alejarnos del hostal. Olga eligió un conjunto ligero, una blusa azul celeste que rozaba sus hombros y unos pantalones blancos que enfatizaban su elegancia natural. Yo opté por un vestido de algodón color salmón, cómodo pero femenino, y unas sandalias que golpeaban suavemente el empedrado. Caminamos hacia la costa, donde el horizonte parecía infinito y el mar rompía con fuerza contra las rocas. Allí, entre el viento y el sonido de las olas, nos permitimos hablar sin miedo, sin máscaras. Olga confesó que sentía que el regreso de Miguel no era casualidad, que había fuerzas en juego que pretendían separarnos o hacernos daño. Yo, a mi vez, compartí mi miedo a perderla, a que este encuentro fugaz se convirtiera en un recuerdo doloroso. Mientras hablábamos, una figura apareció a lo lejos, observándonos desde la distancia. Un hombre alto, con gabardina y sombrero, la misma silueta que había visto días atrás desde nuestro balcón. Su presencia era una sombra que se cernía sobre nosotras, un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que deseábamos. De repente, Olga tomó mi mano con fuerza y me susurró. Eva, debemos estar unidas. No importa lo que venga, aquí estoy contigo. Aquel gesto, simple pero lleno de significado, me hizo sentir que no estaba sola, que juntas podríamos enfrentar cualquier tormenta. De regreso al hostal, la tensión era palpable. En la recepción, encontramos una nota deslizada bajo la puerta de nuestra habitación. Decidí abrirla con cuidado, y el mensaje era claro y escalofriante. No confíes en nadie. El pasado no perdona. Las palabras parecían quemar mis dedos, y miré a Olga, que me devolvió una mirada llena de determinación. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el mar, nos encontramos en el balcón, envueltas en una manta, compartiendo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Sabíamos que estábamos al borde de una tormenta que podría arrastrarnos, pero también que, en medio de la oscuridad, nuestra conexión era la única luz segura. Y mientras el viento susurraba secretos entre las olas, entendí que esta historia apenas comenzaba, y que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que jamás imaginamos. La noche en la que todo cambió llegó envuelta en un manto de niebla que cubría las calles del pueblo como un secreto indescifrable. Olga y yo habíamos decidido pasar la velada en la pequeña plaza frente al ayuntamiento, donde una orquesta local tocaba música tradicional andaluza. Ella vestía un vestido rojo pasión que abrazaba su figura con elegancia, dejando al descubierto sus hombros y una delicada cadena de oro que brillaba bajo las luces tenues. Yo llevaba un conjunto sencillo pero seductor, una blusa blanca que dejaba entrever la curva de mi escote y una falda negra que rozaba mis rodillas, acompañada de sandalias con tacón que hacían eco en el empedrado. El ambiente era festivo, pero una sombra invisible pendía sobre nosotras, como un presagio que se negaba a ser ignorado. Mientras bailábamos lentamente, sintiendo el calor de nuestros cuerpos y la suavidad del roce de sus manos en mi espalda, sentí una mezcla de deseo y temor que me paralizaba y excitaba a la vez. De repente, un hombre apareció entre la multitud. Su figura alta y oscura destacaba bajo la luz amarillenta de las farolas. Era Miguel. Su mirada penetrante se cruzó con la mía, y en ese instante comprendí que no solo el pasado nos alcanzaba, sino que venía con intenciones que aún desconocíamos. Olga notó mi reacción y me apretó la mano con fuerza.
sus ojos verdes llenos de una mezcla de desafío y tristeza. Eva, no te apartes de mi lado, susurró. Miguel se acercó lentamente, y su voz profunda rompió el silencio. Olga, tenemos cosas pendientes. Y tú, Eva, eres parte de este juego, te guste o no. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la tensión aumentaba, y supe que aquella noche marcaría un antes y un después en nuestras vidas. El baile se tornó en un enfrentamiento silencioso, lleno de miradas cargadas de historia, secretos y emociones contenidas. Las notas de la guitarra parecían acompañar el latido acelerado de mi corazón. Cuando Miguel dio un paso adelante, Olga se interpuso, con la valentía que no había visto en mucho tiempo. No permitiré que destruyas lo que he construido, dijo, con voz firme. En ese instante, sentí que debía tomar una decisión, que el destino nos había puesto en una encrucijada donde todo podía perderse o renacer. Mientras la música seguía sonando, y las miradas se cruzaban en una batalla de voluntades, supe que estábamos a punto de descubrir la verdad oculta detrás de años de mentiras y silencios. Y en medio de aquella noche cargada de emociones, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podrían el amor y la valentía vencer al peso del pasado? El verano en Cádiz nunca volvería a ser el mismo, y nosotras tampoco. El amanecer llegó tímido, filtrándose entre las cortinas del cuarto con una luz pálida que parecía querer suavizar la tormenta de la noche anterior. Olga y yo estábamos sentadas en el balcón, envueltas en una manta ligera, los cuerpos aún temblando por la intensidad de lo vivido. Ella llevaba una blusa blanca ligeramente desabrochada que dejaba entrever la curva de su clavícula y unos pantalones de lino beige que se ceñían a sus caderas con delicadeza. Yo, con una camiseta de algodón y unos shorts cortos, intentaba encontrar calma en medio del torbellino de emociones. Las palabras de Miguel seguían resonando en mi mente como un eco persistente. Eres parte de este juego, te guste o no. La realidad se había vuelto demasiado compleja, un laberinto de pasiones, secretos y decisiones que no podía eludir. Olga me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Eva, sé que esto es solo el principio, dijo con voz suave. Hay cosas que no hemos descubierto aún, y otras que preferiríamos olvidar. Pero ya no podemos escapar. Sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Habíamos cruzado líneas invisibles, y aunque el futuro era incierto, sabía que no quería hacerlo sola. De repente, un mensaje vibró en mi móvil. Era un video sin remitente, imágenes borrosas de una conversación entre Miguel y un hombre desconocido, hablando de planes que incluían a Olga y a mí, con palabras que hablaban de traición y venganza. Mis manos temblaron mientras lo mostraba a Olga. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de una fuerza renovada. Eva, debemos enfrentarlo juntas, sin importar el costo. En ese momento, comprendí que esta historia no era solo un verano de pasión y misterio, sino una batalla por nuestra libertad, nuestra verdad y nuestro amor. El mar, que tantas veces había sido testigo de nuestra alegría y miedo, ahora parecía guardar un secreto aún más profundo. Y mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando el camino por delante, supe que lo que vendría sería desafiante, pero también lleno de esperanza. Porque a veces, para encontrar la luz, hay que atravesar la oscuridad más intensa. Y así, con el corazón lleno de preguntas y valentía, cerré los ojos por un momento y respiré hondo, lista para lo que el destino nos tenía preparado. ¿Seríamos capaces de descubrir la verdad antes de que el pasado nos devorara por completo? El verano en Cádiz nos había cambiado para siempre, pero la historia aún no había terminado. Apenas estaba comenzando.